Buenas noches, comunidad. Es un placer reencontrarnos nuevamente en este espacio que hemos denominado Historias de Fogón. Es un placer para mí dar a conocer que no solo nos están llegando historias desde Argentina, sino que también se han sumado países como México y República Dominicana. Agradezco fervientemente a esas personas que se encargan de compartir, suscribirse y darle me gusta a los relatos. Es de suma importancia para el canal, así que muchas gracias y sin más nada que agregar, pasamos a los relatos. Acérquense, esto es Historias de Fogón. Buenas noches a toda la comunidad del Fogón. Mi nombre es Mariela y actualmente vivo en Estados Unidos, aunque el relato que estoy a punto de comentarles sucedió en Argentina. Para ser precisos, en la provincia de San Juan hace varios años. Quisiera aclarar de antemano que muchos de los hechos que acontecieron en aquel entonces llegaron hacia mí gracias a testimonios de familiares, ya que si bien yo soy la protagonista de los mismos, no siempre estuve consciente como para saber lo que estaba pasando o lo que estaba haciendo. Sin más nada que agregar, aquí les dejo mi relato. Tenía 16 años, recién cumplidos, cuando empecé a sentirme enferma. Corría el año 1987. Me llevaban al médico por dolores de cabeza. Empecé a adelgazar. Me costaba ir al baño. No podía comer. Poco a poco empecé a dejar de hablar. Incluso dejé de caminar. Fueron 5 meses de desgaste total. En una de las descomposturas fuertes que tuve, me dejaron internada y me medicaron con dosis excesivas de Valium. Las crisis que tenía eran crisis de locura. Duraban varias horas hasta que lograban dormirme gracias a los efectos de la medicación. Con el curso de los días comencé a ver manifestaciones. Los primeros días veía a un pájaro negro que se posaba sobre mi puerta. Cada vez que veía eso, comenzaban a pasar cosas. Comenzaba a ver el cuarto enrojecido y podía ver las paredes incendiadas. En ese momento sentía una fuerte presión en mi pecho e inmediatamente perdía la conciencia. De ahí en más, el terror era vivido por las personas que estaban cerca mío. Usualmente mi mamá me contaba que mis ojos se iban hacia arriba, quedando totalmente blancos. Comenzaba a insultar con voz de hombre, con voz ronca. Cuando terminaban estos episodios, yo despertaba devastada, pero sin ningún recuerdo. Los médicos decían que mi problema tenía que ver con la esquizofrenia, pero llegó un momento en que mi familia decidió sacarme del hospital porque el traslado a un nosocomio era inminente. Fue cuando empezamos a recurrir a curanderos. El primero se encontraba en Caucete y fuimos porque era alguien muy famoso dentro de la provincia, un tal Padre Mariano. Pero no pudimos encontrarlo ni ubicarlo para concretar una cita. Entonces decidimos ir en busca de otro curandero llamado Paredes. Esta persona vivía en Cochahual. En este punto es importante que tengan en cuenta algo. Los curanderos son personas que trabajan con la oscuridad y, en experiencia personal, lo único que logré es empeorar después de varias sesiones. Mi familia no era muy apegada a la religión, entonces en vez de acudir a alguna iglesia de inmediato, solo atinaron a llevarme por ciertas recomendaciones a estas personas. Cuando me hicieron el primer exorcismo, recuerdo estar acostada y tener cuchillos girando encima mío. Estos iban marcándome todo el cuerpo, aunque no llegaba a salir sangre. Yo estaba totalmente lúcida en ese momento. En otras de las sesiones, recuerdo estar dentro de un círculo de fuego, con el curandero por fuera, orando. Pero lo único que logré después de eso fue sentirme mucho peor. Una noche, estaba acostada cuando vi a ese pájaro negro posándose sobre la puerta de mi cuarto. Solo pude decir
mamá, cuando me descompensé. Mis familiares cuentan que salí corriendo semidesnuda de la casa y tuvieron que pararme a 200 metros cuando yo caí desmayada. Otra de las noches yo estaba durmiendo, pero según mi mamá, cuentan que empezaron a sentir el piso moverse. Y esto en San Juan es algo bastante usual para el que no conoce, ya que es una zona sísmica. Lo raro fue que nadie estaba en la calle cuando ellos salieron, pero al mirar hacia arriba me vieron a mí parada en el techo de la casa. Comenzaron a gritarme mientras por otro lado me iban a buscar, pero yo me desvanecí y cuando llegaron al techo yo me desperté preguntando qué estaba pasando. No sabía cómo había llegado hasta allí. Me llevaron al hospital y en mi habitación me dio otro ataque. Para poder inyectarme, tuvieron que agarrarme entre 3 enfermeros, mientras yo forcejeaba e insultaba con voz ronca. Es importante que recuerden que todas estas experiencias de ataques fueron vividas de forma inconsciente por mi persona. Fue mi madre la que tuvo que lidiar con esos ataques. Yo solo notaba las consecuencias al recobrar la conciencia. Cansados de esta situación, que llevaba varios meses, pudimos contactar con un grupo de espiritistas y estos se encargaron de darnos un poco más de información con respecto a lo que me estaba pasando. Alguien me había hecho un trabajo de magia negra. Nos explicaron que el mismo era extremadamente grande y ejecutado a la perfección, que el objetivo era únicamente yo, es decir, mis ataques solo podían afectarme a mí. Yo no iba a hacerle daño a nadie más que a mí. Este trabajo estaba realizado con una cinta blanca, roja y negra. Sinceramente, hasta el día de hoy no sé a qué hace referencia eso. Habían traído tierra de cementerio y mi imagen estaba pegada a un muñeco que tenía una estaca clavada en el cuello y muchos alfileres en la cabeza. Nos dijeron que ese trabajo debía de estar enterrado en la entrada de mi casa. Fuimos a corroborar y efectivamente nos encontramos con esto. Yo estuve 3 meses sin poder caminar. No menstruaba, casi no podía ir al baño ni comer. Y un olor a podrido, nauseabundo, emanaba de mí por más que me bañara 3 veces en el día. Uno de los espiritistas nos contó que ese trabajo lo había realizado alguien cercano a mí. Ese trabajo fue pedido o realizado por la madre de mi novio en ese entonces. Todo cuadró a la perfección. Mi suegra no me quería en lo más mínimo y cada vez que él me visitaba, mis ataques se hacían presentes y con más fuerza. Solo entonces mi familia decidió alejar de mi casa a mi novio, aunque este nunca creyó nada de lo que estaba pasando. Un día, una vecina se acercó a mi casa para hablar con mi mamá y preguntarle por mí. Hola vecina, ¿cómo le va? Sabe que quería saber cómo estaba Mariela. Buenas tardes, vecina. Bien. ¿Por qué lo pregunta? Mire, usted sabe que yo con mi hija pasé por una situación similar. Yo sé que a su hija le está pasando algo porque, aunque usted no lo crea, la pude ver varias veces sentada en el pie de mi cama. Esa es una visión muy fuerte. Así que de pasada por el trabajo decidí pararme a preguntarle y ¿sabe qué es lo que terminó de confirmarlo? Cuando paré mi moto y caminé hacia su puerta, sentí como algo me frenaba, como si alguien estuviese tirando de mi moto. Yo sé que a Mariela le pasa algo. Mi familia había guardado mi caso en extremo secreto, pero esa mujer sabía todo, sentía todo. Gracias a esta vecina, yo empecé a acudir a una iglesia en la que habían atendido el caso de su hija. En ese lugar, que dicho sea el paso,
Muchos tildan de falso por supuestas actuaciones y demás. A mí me realizaron 4 exorcismos, 3 de forma privada y el último en medio de una misa. Llegué a esa iglesia con los días contados. Me llevaron mi papá y mi hermano arrastrando, y cuando el pastor empezó a orar, me puse de pie y lo agarré del cuello. De inmediato, otras personas me rodearon y comenzaron a orar fuerte mientras yo me arrastraba y daba vueltas como loca por el piso. Luego de unos minutos me desmayé, y así fue durante 3 sesiones en las que yo acudía a la iglesia en cualquier horario. Después de que sufriera un ataque, el pastor se hacía presente sin importar la hora. La última vez que sufrí un ataque fue en medio de una misa. Yo estaba sentada y empecé a sentir frío en los pies. En ese momento supe que algo malo iba a pasar. El ambiente se puso pesado y yo comencé a sentir una fuerte presión en mi pecho. Después de eso, sentí un tirón desde mis piernas y vi a toda la iglesia de cabeza moviéndose de un lado hacia otro. Sentía cómo me sacudían por todos lados y podía ver las caras de los presentes horrorizados. En ese momento, no perdí la conciencia. Pude ver todo. Escuchaba al pastor gritando y de golpe sentí un alivio que hacía mucho no sentía. Me encontraba tirada en el piso, pero ya no había presión. Empecé a sentir las extremidades nuevamente. Empecé a llorar y el pastor me levantó y me dijo: «Puedes estar tranquila. Eso que sentiste se fue para no volver. Empezá a vivir». Desde ese momento, mi vida volvió a la normalidad y yo dejé de tener miedo. Tengo que admitir algo que quizás muchos no entiendan y no van a entender, pero yo volví con mi novio. Mi novio de ese entonces, ese es el que la madre le había jugado una mala pasada y a mí sobre todo me había hecho tanto mal. Él se presentó entendiendo todo lo que había pasado. Se disculpó por no haber estado presente. Me casé y tuve hijos con él. Por otro lado, mi suegra poco a poco empezó a ceder ante esa enfermedad que te come de a poquito y en sus últimos días fui yo la única que estuvo para cuidarla. El día que murió, ella me dedicó unas palabras: «Hija, perdóneme por todo lo que le hice». Yo solo pude responder: «No se preocupe, señora. Dios la bendiga».